Un saludo especial y bendiciones del Señor para todos los hermanos que nos acompañan en esta nueva lección en la que continuaremos estudiando la palabra de Dios. Es para mí un placer poder compartir con ustedes en estos temas tan importantes para el crecimiento de la iglesia. Todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ha encomendado a su pueblo la tarea de predicar el evangelio y hacer discípulos. En esa tarea nosotros tenemos una responsabilidad sumamente importante. Finalmente sabemos que el crecimiento lo da el Señor, que es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios el que obra en los corazones para convertir a los pecadores. Pero como instrumentos, como colaboradores en esta misión tan importante que el Señor nos ha encomendado, nosotros como iglesia debemos tener bien clara nuestra misión. ¿De qué manera vamos a colaborar con el Espíritu Santo en este trabajo de predicar el evangelio y hacer discípulos? ¿Qué debemos hacer nosotros como miembros de la iglesia para que ésta crezca y sea saludable? ¿Existe alguna forma de ser más efectivos en el desarrollo de nuestra misión como iglesia? Una de las partes fundamentales de esa misión es el trato que nosotros debemos dar como iglesia a los nuevos creyentes. La conversión, el proceso de conversión de un pecador para llegar a ser un hijo de Dios, decíamos y lo creemos, es obra del Espíritu Santo. Pero también influye en este proceso el trato que la iglesia, que los miembros de la iglesia ofrezcan al nuevo convertido. El libro de los Hechos nos describe una iglesia viva y dinámica, una iglesia en funcionamiento y en la que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Pero quiero que notes conmigo un detalle muy importante de esta iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47 nos muestra las características de esa iglesia a la que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y note conmigo, por favor, estas características porque son muy importantes. Dice la palabra que perseveraban unánimes. Me llama mucho la atención esa frase. Yo creo que es una de las frases fundamentales acá. Perseveraban juntos en comunión. Era una iglesia que mostraba el amor de Cristo a través de la comunión. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, y vuelve de nuevo la palabra, juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era una iglesia que estaba junta en comunión y que atendía muy bien las necesidades de las personas. Y era a esa iglesia con esas características que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es claro que Dios no salva a las personas en un vacío. Él ha dotado a la iglesia con el poder a través del Espíritu Santo para edificar la iglesia, para edificar el reino, para edificar el pueblo de Dios en la tierra. Confiados pues en esa promesa de que el Señor edifica a su iglesia, los discípulos realizaban la labor a la que fueron llamados. ¿Cuál? Predicar el evangelio. Evangelizaban al mundo, incorporaban a la iglesia a los nuevos creyentes y todos estaban juntos
y en comunión. Amados hermanos, es de suma importancia que nosotros como iglesia aprendamos bíblicamente cuál debe ser nuestra posición, nuestro trato hacia los nuevos creyentes. Es por eso que en esta lección continuaremos abundando aún más en este tema tan importante para la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra postura, nuestro trato hacia el nuevo creyente? Bueno, yo creo en primer lugar, y es mi primer punto en esta lección, que la clave para recibir y atender bíblicamente a los que son evangelizados, es decir, a los nuevos convertidos, es que el miembro de la iglesia haya entendido el evangelio. Amados, si nosotros logramos comprender el evangelio, vamos a estar preparados para evangelizar. La iglesia que no comprende el evangelio no está capacitada para evangelizar. ¿Cómo podemos dar lo que nosotros mismos no hemos entendido? De ahí que sea imprescindible que nosotros como iglesia tengamos una clara comprensión del evangelio de Jesucristo. Yo quiero invitar a todos a 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 4, porque en esta porción de la palabra el apóstol Pablo nos da una descripción precisa de cuál es el evangelio de Jesucristo. Leamos la palabra de Dios para poder entender qué es el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es ese evangelio? Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es ese evangelio, Pablo? Dice el apóstol. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Yo creo que esta porción nos muestra claramente cuáles son los elementos fundamentales del evangelio. Esos elementos fundamentales que comienzan con una persona, porque el evangelio gira alrededor de una persona, Cristo. Un segundo elemento importante, y es que el evangelio gira alrededor de un problema que el hombre tiene, y es el pecado. Estos dos elementos son sumamente importantes, imprescindibles para poder comprender el verdadero evangelio. Hermanos amados, muchas personas creen que la religión es eficaz en la medida que ayuda a las personas a ser mejores. Si el cristianismo te ayudó a ser una mejor persona, si elevó tus valores morales, si ahora eres un mejor ciudadano, si eres un mejor padre o un mejor esposo o un mejor hijo, no importa el contenido del evangelio, no importa si Cristo es real o no, no importa si Cristo resucitó o no, lo importante es el efecto positivo que produce el evangelio en ti. Nosotros, a la luz de la palabra, consideramos que esto es incorrecto, porque si Cristo fuese una leyenda o cualquiera de los eventos que se asocian a Cristo fuesen ficticios, el cristianismo no tiene valor. Así lo expresó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14, donde dice, porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. El evangelio no es posible, el cristianismo no es posible si Cristo y todos los hechos que nosotros predicamos alrededor de él no son ciertos. Es verdad que el evangelio, es verdad que el cristianismo promueve una sociedad mejor, promueve un hombre mejor, pero la eficiencia, la eficacia del cristianismo no se mide porque hace mejor a las personas, sino porque Cristo, que es el centro del evangelio, es real y que su obra de redención es real. De ahí que es importante que nosotros entendamos que el evangelio no se trata primordialmente de nosotros mismos, de nuestra obediencia a la ley, de nuestra santificación personal. El evangelio no se trata primordialmente de esto. El evangelio se trata primordialmente de Cristo. Por eso cuando nosotros estamos tratando con personas que recién han sido evangelizadas, que están comenzando su camino y su proceso cristiano, nosotros tenemos que entender que es vital que esa persona conozca a Cristo y que el resto de las obras, como son la obediencia a la ley, la santificación, los valores morales, lo que Dios puede hacer en esa persona para que sea mejor persona, eso es un proceso a futuro. Lo que esa persona necesita y lo que todos nosotros necesitamos en primera instancia es conocer al centro del evangelio, que es Jesucristo. La palabra es clara en que es solo a través de Jesucristo que nosotros hemos llegado a ser salvos. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no la solución del pecado. La solución del pecado se llama Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16, también nos dice la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Romanos capítulo 3, versículo 24 enfatiza aún más esta enseñanza: y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es Jesucristo el centro del evangelio. Cuando nosotros verdaderamente hemos llegado a conocer a Jesucristo, estamos capacitados para evangelizar a otros y para mostrarles a Jesucristo y para esperar pacientemente el proceso mediante el cual todos llegaremos a ser santos e iguales a Jesucristo. Pero es un proceso que dura toda la vida. Las personas, los nuevos creyentes, necesitan inicialmente conocer a Cristo y la iglesia necesita mostrarle a Cristo. Pero el evangelio también gira alrededor de un problema, y ese problema es el pecado. Amados hermanos, la palabra pecado está siendo sacada del vocabulario cristiano. Lamentablemente, muchos círculos cristianos y aún en nuestra propia iglesia, las predicaciones giran más y más alrededor de otros temas y no muestran la realidad del pecado. Y déjame decirte algo: la buena noticia del evangelio no puede ser recibida con gozo
por aquellos que desconocen la mala noticia que el Evangelio presupone. El Evangelio comienza con una mala noticia. El Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Que todos somos pecadores y que estamos lejos de la justicia de Dios. Esa noticia, esa mala noticia, trae la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Pero esa salvación será recibida con gozo en el corazón cuando nosotros entendamos la condición que teníamos antes de estar en Cristo. Somos pecadores, fuimos pecadores impenitentes, fuimos pecadores que pecábamos alegremente, pecábamos con convicción de lo que estábamos haciendo, pecábamos libremente, alejados de la justicia de Dios. La palabra nos dice en el Salmo capítulo 14, versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice, al que no conoció pecado, al santo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Todos nosotros, desde el apóstol hasta el último de los miembros que está en la iglesia hoy, todos hemos llegado a Dios en estado de pecado. Nadie que haya nacido de nuevo en este camino lo fue valiéndose de su propia justicia, de su propia obediencia, sino solo por la gracia de Dios. Y esto es imprescindible entenderlo para nuestro trato hacia los nuevos creyentes. Entender que nosotros llegamos acá siendo pecadores, siendo desobedientes, necesitando la gracia de Dios de la misma manera que ahora está llegando mi hermanito que necesita de igual forma la gracia de Dios en su vida. Si tú y yo esperábamos del resto de los miembros comprensión de nuestro estado y de nuestro proceso, de la misma manera el nuevo creyente está esperando de nosotros que seamos comprensibles, que entendamos su proceso y que ayudemos y colaboremos con él en ese proceso. Hermanos amados, aún nosotros, muchos años después de haber sido evangelizados y de haber sido convertidos, seguimos necesitando la gracia de Dios porque seguimos siendo pecadores. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, lo hace en su tercer viaje misionero. Ya habían pasado muchísimos años de su conversión. Ya era un hombre espiritual, ya era una figura en la iglesia, era el apóstol de la iglesia. Ya era alguien con un recorrido espiritual bien marcado y bien importante. Pero aún en ese momento de su vida, el apóstol Pablo reconocía que seguía necesitando de Jesucristo y de su gracia. Dice la palabra en algunos fragmentos de Romanos capítulo 7 que quiero compartir con ustedes para comprender esta verdad. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, y esto lo está diciendo el apóstol Pablo, después de haber tenido un recorrido espiritual tremendo, sigue diciendo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mis miembros.
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y lo que quiero mostrarte con esto es que aún después de muchos años, aún después de mucho transitar en los caminos de Dios, aún después de ser cristianos maduros, tú y yo seguimos necesitando la gracia de Dios en nuestra vida porque seguimos pecando. Ahora de manera accidental, ahora nos pecamos y nos arrepentimos inmediatamente o casi inmediatamente. Pero la clave está que seguimos necesitando el evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Cuánto más nuestros hermanitos recién convertidos que están comenzando su proceso de santificación. Hermanos amados, podemos resumir entonces que el evangelio es la predicación de la buena noticia de la obra de redención de Cristo a favor de hombres pecadores. Es la buena noticia de la salvación en Cristo predicada a hombres pecadores. Esto es imprescindible comprenderlo, entenderlo, llenar nuestra vida de él para poder evangelizar. Sabemos que el evangelio es poderoso para la conversión de los pecadores y para fortalecer a los creyentes en la fe. El apóstol Pablo estaba claro en esto cuando dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Bueno, teniendo claro qué es el evangelio y cómo nosotros debemos enfocar el evangelio tanto en nuestra vida como en nuestro trato hacia los nuevos convertidos, quiero que pasemos a ver lo que nosotros podemos y no podemos hacer en la salvación de los perdidos. Es claro que hay ciertos elementos que nosotros no podemos hacer y otros en la que estamos llamados a trabajar. Cristo dejó sobre los hombros de la iglesia la responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. Para cumplir con esta responsabilidad, hay algunas cosas que los creyentes podemos y debemos hacer, pero hay otras que están en las manos de Dios. Y quisiera comenzar con estas. ¿Cuáles son esas cosas que los creyentes no podemos hacer para salvar a los pecadores y que solamente Dios puede hacerlas? Bueno, en primer lugar, no podemos despertar espiritualmente a los pecadores para que comprendan la desesperada condición en la que se encuentran. ¿Estamos claros? Que esta es una obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros llevamos el evangelio a un pecador, nos enfrentamos a dos terribles enemigos. En primer lugar, la ignorancia que tienen las personas con respecto a su situación presente, a su pecado. Y en segundo lugar, las tinieblas en las que el enemigo ha envuelto a este mundo. El pecador ignora su condición y, lo que es peor aún, lo ignora voluntariamente. Él ama las tinieblas en las que está sumergido. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 nos dice la palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. En Romanos capítulo 10, versículo 3 también nos dice: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. La ignorancia y las tinieblas en las que este mundo está envuelto son dos enemigos terribles que tenemos que enfrentar en nuestra tarea de evangelizar. Nosotros podemos usar todos los argumentos que tengamos para intentar convencer a una persona de que no es todo lo bueno que pudiera ser, de que no es todo lo bueno que anhela ser, pero traerlos a la convicción de que se encuentran en una situación desesperada y que solo Dios puede rescatarlos de esa condición es algo que está fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos convencer a nadie internamente de la realidad de su pecado y de la solución solamente en Jesucristo. Es el Espíritu Santo el único que puede convencer al pecador de su pecado. El Espíritu Santo, por supuesto, que usa la predicación del Evangelio como un instrumento, pero es Él quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. En segundo lugar, nosotros tampoco podemos revelar salvíficamente a Cristo y el Evangelio en el corazón del pecador. El pecador necesita ser despertado espiritualmente, convencido de su desesperada condición. Para el hombre natural esto no tiene sentido. Para el hombre natural la noticia del Evangelio es una locura. No puede comprender que la solución para nuestro problema está sencillamente en creer en Cristo, en creer que Cristo murió en la cruz y resucitó para obrar nuestra salvación. Para el hombre natural esto es una tontería. Nosotros lo vemos muy claro. ¿Pero por qué? Porque Dios ha abierto nuestros ojos. Y eso hace que el mensaje del Evangelio para nosotros sea tan claro como la luz del día. Pero el pecador se encuentra aún en tinieblas, sus ojos cegados a la verdad, y por lo tanto no pueden entender el Evangelio. A veces nosotros nos sentimos defraudados, nos sentimos hasta desesperados cuando predicamos el Evangelio y las personas no entienden y no se convierten. Y nosotros pensamos, ¿cómo es posible que no vean esta realidad que está tan clara? Hermano amado, está clara para ti y para mí, porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones, ha abierto nuestros ojos, ha disipado nuestras tinieblas y ahora nosotros podemos claramente ver la gloria de Dios en Jesucristo. Pero el pecador aún está en tinieblas y no entiende estas cosas. Esa es una obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. En tercer lugar, tampoco nosotros podemos producir en los hombres arrepentimiento y fe, como quisiéramos nosotros tener el poder de poder producir en alguien arrepentimiento y que crea. Sin embargo, esta no es una tarea que nosotros podamos hacer. Es claro que sin arrepentimiento y fe no hay salvación, pero una cosa es predicar el arrepentimiento y la fe, que es lo que nosotros hacemos como iglesia, y otra muy distinta es producir en el pecador la fe y el arrepentimiento. Estos son dones que vienen de Dios, obra de Dios. El arrepentimiento envuelve una negación de sí mismo, un desprecio hacia el pecado y un regreso a la justicia de Dios. Podemos nosotros como creyentes producir esa obra en el corazón de un pecador. Podemos nosotros transformar la vida de una persona para que llegue a entender su condición pecadora y acepte a Jesucristo. Nosotros podemos predicarle una y otra vez el Evangelio. Esa es nuestra tarea, pero esta es una obra que solamente puede hacer Dios. Ahora, una pregunta que puede surgir ante esto es, ¿no es esto algo que puede causar desánimo en la iglesia? Si nosotros no podemos obrar en el corazón de los pecadores para que crean el Evangelio, si nosotros no podemos despertarlos espiritualmente, si no podemos producir en ellos arrepentimiento y fe, ¿para qué predicamos? ¿No es esto una causa de desánimo? Bueno, yo creo que si nosotros comprendemos bien estas enseñanzas,
lo que tienden es a estimular nuestra predicación y no a desanimarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que la salvación está en las manos de Dios. Sería algo terrible si la salvación estuviera en otras manos. Si Dios hubiese dejado la salvación en manos de nuestras, en manos de hombres pecadores, ciegos, obstinados, aborrecedores de Dios y de su justicia, nadie hubiese sido salvo. Así que estas enseñanzas lo que debe hacer es animar a la iglesia a predicar una salvación que está en las manos de un Dios poderoso, de un Dios que sí puede obrar. Nosotros podemos orar por los pecadores, podemos predicarles el evangelio. Esa es nuestra tarea como iglesia y debemos hacerlo con pasión. ¿Por qué? Porque la salvación está en las manos de Dios, que tiene todo el poder. Antes de partir de esta tierra, Jesucristo le dijo a sus discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. La autoridad para nosotros poder ir a este mundo y hacer discípulos es la autoridad de Jesucristo. Jesucristo sí tiene el poder para hacer esta obra, para obrar en el corazón del pecador y sacarlo de las tinieblas y traerlos a la luz. Ahora, a pesar de que hay cosas que no podemos hacer y que es claro que no podemos hacer, hay otras que sí podemos y debemos hacer como iglesia. En primer lugar, nosotros podemos y debemos anhelar la salvación de los pecadores. Y escuche esto porque es muy, muy importante. Nosotros podemos y debemos anhelar la salvación de los pecadores. Y note con cuidado lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo aquí que cada creyente debe ser un evangelista. No creo que cada creyente deba ser un evangelista. No existe ninguna evidencia en la Escritura que demuestre que Dios ha llamado a todos los creyentes a ser evangelistas en el sentido estricto del término. ¿Por qué? Porque hay un don espiritual, don de Dios, que es el don de evangelista. Hay ciertos hermanos que tienen un don peculiar dado por Dios, sobrenatural, para llevar el evangelio a los perdidos. Hay hermanos nuestros que son usados con poder por Dios, con un don dado por el Espíritu Santo para traer a los pecadores al evangelio. Pero es claro que todos en la iglesia no poseen este don. Pero a pesar de que todos no tenemos el don de evangelista, todos los creyentes sí debemos anhelar la salvación de los perdidos y usar nuestros dones en ese ministerio. Posiblemente usted como creyente no tenga don de evangelista, pero usted tiene algún don. ¿Cuál? Usted puede tener el don de ayuda, usted puede tener el don de predicación, usted puede tener el don de enseñanza, usted puede tener el don de palabra de sabiduría y muchos otros. ¿Cuál es el que usted tiene? Bueno, el que usted tenga debe ser usado en la salvación de los perdidos. ¿Por qué? Porque usted y yo como creyentes debemos anhelar la salvación de los perdidos. Ese fervor estaba en el apóstol Pablo. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es por la salvación de Israel. Nótalo, el anhelo de mi corazón, la pasión de mi corazón, todas las fuerzas de mi corazón, el deseo de mi corazón es por la salvación de Israel. Pablo estaba hablando aquí de algo que le consumía, de un profundo anhelo del alma. Y eso es algo que debe ser compartido por todos los creyentes y que debemos canalizar de acuerdo al don y las oportunidades que Dios nos haya dado a cada uno y que por supuesto no son iguales
en todos. Esta preocupación es y debería ser compartida por todos los creyentes verdaderos, y eso hará que todos nosotros estemos involucrados de una forma o de otra en la salvación de los perdidos. Si tú como creyente no estás involucrado de ninguna manera en la salvación de los perdidos, estás en un problema, estás en una situación que deberías revisar, porque el llamado del Señor a toda la iglesia es anhelar la salvación de los perdidos y usar nuestros dones espirituales en la misión de predicar el evangelio y hacer discípulos. En segundo lugar, nosotros también como iglesia podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de los perdidos. Bueno, véalo conmigo en una frase que omití conscientemente en el versículo de Romanos 10 y que ahora sí quiero mencionar, y es que el apóstol Pablo dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. No era solo el anhelo de su corazón, no era solo algo que se quedaba en una pasión, en un deseo, era algo que se llevaba o que él llevaba a la práctica, en primer lugar, a través de la oración. El apóstol Pablo no está usando en este texto, y es algo muy interesante, la palabra que comúnmente el griego emplea para oración en el Nuevo Testamento, sino que él está usando otra palabra que la traducción más exacta es súplica. Hermano amado, el apóstol Pablo está diciendo: mi súplica, mi ruego, mi clamor a Dios es por la salvación de Israel. Por lo tanto, tú y yo como creyentes también podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de los pecadores. Pero en tercer lugar, tú y yo como creyentes podemos y debemos procurar llevar a los pecadores los medios que Dios ha diseñado para la salvación. Ahora usted se puede preguntar, bueno, ¿de qué medios estamos hablando? ¿Cuáles son los medios que Dios ha diseñado para salvar al mundo? Bueno, ya hemos dicho que solo Dios puede dar convicción a los pecadores acerca de la desesperada situación en la que se encuentran. Es solo Dios el que puede producir en los pecadores arrepentimiento y fe y revelar salvíficamente a Cristo en el corazón del pecador. Pero Dios no hace eso en el vacío. Dios ha dicho que Él ha de obrar a través de la predicación de su palabra. Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es clara la conexión que la palabra establece entre la salvación y la predicación del evangelio. El instrumento, el medio, el canal que Dios ha establecido para salvar a los pecadores es la predicación del evangelio. Y por lo tanto tú y yo tenemos una responsabilidad en llevar a los pecadores este medio que Dios ha establecido, en llevar a los pecadores el evangelio para que ellos puedan ser salvos. Un buen ejemplo de esto que estamos diciendo lo encontramos en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue enviado a la conversión de Cornelio. Es algo interesante de que no fue el ángel quien le predicó a Cornelio. El ángel envió a Pedro a predicar el evangelio a Cornelio. Dios usa a su iglesia, Dios usa a los hombres en la salvación de los hombres. Y lo que estos hombres cristianos, creyentes, están llamados a hacer es predicar la palabra. Es por medio de la proclamación de la ley, del evangelio, de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo produce en el hombre convicción de pecado. Por eso tú y yo como iglesia
podemos y debemos llevar a los pecadores estos medios de gracia que Dios ha establecido. Y en último lugar, nosotros también podemos y debemos traer a los pecadores a los medios diseñados por Dios para la salvación. En el punto anterior hablábamos de llevar el evangelio a los pecadores. En este punto hablamos de traer al pecador a los medios de gracia. Y estamos refiriéndonos sobre todo a dos de ellos que creo yo que son de suma importancia. El primero es la presencia peculiar de Dios cuando su pueblo se reúne a adorarle. Es traer el pecador al culto de adoración. En el culto donde la presencia de Dios se mueve, se manifiesta, y esto es bien importante porque colabora, porque ayuda en la salvación, en la conversión de una persona. Y en segundo lugar, la bendición peculiar que Dios derrama sobre la predicación de su palabra desde el púlpito a través de aquellos instrumentos que Dios ha escogido y capacitado para predicar. Es muy importante traer a los pecadores al culto público, al culto donde se adora a Dios, donde se mueve su presencia y donde la palabra de Dios es predicada por aquellos instrumentos capacitados para hacerla. Nunca podremos medir la influencia que una congregación que viene a adorar a Dios con un corazón preparado y donde se predica la palabra del Señor, no podremos medir la influencia que eso tiene sobre el corazón de un pecador. Si nosotros tuviésemos esto en mente, cada vez que venimos a la iglesia, vendríamos con expectativas diferentes, porque cada vez que nos reunimos en el culto público, allí se mueve la presencia de Dios y allí los pecadores pueden ser salvos. Bueno, resumiendo lo que hasta aquí hemos considerado en este estudio, podemos decir que en este trabajo, en esta misión, en el ministerio que Dios nos ha encomendado como iglesia, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos despertar espiritualmente a los creyentes para que entiendan su situación. No podemos revelarles salvíficamente a Cristo en su corazón. No podemos producir esto en su vida. Y tampoco podemos producir en los hombres arrepentimiento y fe. Estos son obras que solo Dios puede hacer. Y qué bueno que solo las puede hacer Dios, porque Dios es poderoso para hacerlas. Por eso tú y yo podemos predicar el evangelio con toda la certeza de que es Dios el que hace la obra. Pero hay ciertas responsabilidades que sí tenemos nosotros como iglesia. Nosotros podemos y debemos anhelar la salvación de los pecadores. Nosotros podemos y debemos clamar a Dios por la salvación de ellos y además podemos y debemos procurar llevar a los pecadores la palabra de Dios y traerlos también al culto público, a los medios de gracia que Dios ha establecido para la salvación de las almas. Amados hermanos, hasta acá hemos presentado el evangelio y al comenzar la lección yo les decía a ustedes, una iglesia que no conoce el evangelio no está preparada para evangelizar. La clave para poder ser efectivos en la evangelización es haber comprendido el evangelio. Si nosotros no entendemos la obra que ha sido hecha en nosotros, no vamos a colaborar bien como Dios espera de nosotros en esta tarea de ser instrumentos de Dios que sirva para la conversión y la edificación de un nuevo creyente. Amados hermanos, por eso es que nosotros como iglesia debemos prestar especial atención a que nuestros miembros tengan una comprensión clara del evangelio. Si nosotros entendemos que somos pecadores y que aún después de nuestra salvación, muchos años después, toda nuestra vida, seguimos necesitando el evangelio y seguimos necesitando la gracia de Dios. Si nosotros comprendemos que estamos en un proceso y que este proceso dura toda la vida, nosotros vamos a comprender, vamos a ser comprensivos, vamos a entender la obra que está ocurriendo en nuestros hermanitos recién llegados
y vamos a poder servirles, ayudarles en esa tarea o en esa obra, en ese proceso de conversión. Quisiera concluir esta lección tratando con ustedes 3 errores que nosotros debemos evitar como iglesia en nuestra evangelización y en el trato hacia los nuevos creyentes. A veces cometemos muchos errores como iglesia, muchos de ellos por desconocimiento, otros de ellos por descuido. Cometemos errores al evangelizar y al tratar con los nuevos convertidos. Esos errores hieren a las personas y muchas veces hacen que las personas abandonen nuestra iglesia. Posiblemente no abandonen más a Cristo, pero sí abandonan la comunión en la iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado con esa puerta de atrás que muchas veces está abierta y está abierta por las actitudes erradas de los miembros de la iglesia que no entienden el evangelio, que no entienden la verdad y que por lo tanto no son colaboradores con Dios en la obra de conversión de los nuevos creyentes. Quiero anotar, como te decía, 3 errores comunes que nosotros cometemos en la evangelización y en el trato a los nuevos convertidos. El primero de ellos es prestar más atención a los números que al discipulado. Repito, prestar más atención a los números que al discipulado. Muchas veces convertimos a las personas solo en números que hacen crecer nuestro listado de feligresía. Solo nos interesa ganar gente, que crezca nuestra iglesia, que seamos más, que se llenen todas las bancas, y no nos interesa el proceso de discipulado. Esto es un error fatal para la iglesia. Por ejemplo, un pastor que no disciplina a una persona que vive en pecado porque teme que se ofenda y que se vaya de la iglesia con toda su familia. Y son 12. Imagínense ustedes, se van los 12, se llevan el diezmo. Pues el pastor decide no disciplinarlo, no llamarle la atención, no decirle nada para que el hermanito no se ofenda. Eso es un error fatal para la iglesia. O la iglesia cuya directiva decide que eliminará la predicación de la palabra para que el culto esté más ameno, para que haya más tiempo para la música, para las danzas, para las obras de teatro, para otras cuestiones que a la gente le gusta más, y piensa que de esa manera tendrá mayor asistencia. Hermanos amados, la esencia del crecimiento es que la iglesia que crezca siga siendo iglesia y no se convierta en un club social donde las personas cuentan solo como un número, como un número más dentro de la empresa. En el reino de Dios no buscamos simplemente aglutinar personas, sino buscamos que los que se conviertan sean discípulos de Cristo, sean hijos de Dios y que sigamos siendo iglesia. Un pensador en este tema de la evangelización dice lo siguiente al respecto: en nuestros días, muchas de las masivas decisiones por Cristo, debemos reconocerlo, no son resultado de la bendición de Dios, sino de una bien planificada estrategia humana de captación de miembros. Debido a eso, mucho de lo que hoy se llama crecimiento debería ser considerado un simple engorde exterior que no implica un crecimiento interno de las personas ni el desarrollo de una bien establecida personalidad cristiana en el nuevo creyente. No podemos confundir los números con la bendición de Dios. Hermanos amados, cuando una persona se convierte, no es solo un número. No es un número y ya. No es que ya tengo un miembro más y terminé. No es que ya tengo un hermano más sentado al lado y concluí. No es así como funciona. La iglesia adquiere una responsabilidad con cada nuevo convertido. Y cuando digo la iglesia no me refiero al pastor y a los líderes solamente, me refiero a cada miembro de la iglesia. Usted adquiere una responsabilidad, un compromiso con los nuevos creyentes. ¿Cuál compromiso? De enseñarle, capacitarle, ayudarle hasta que haya alcanzado madurez espiritual.
La palabra nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenle y enséñenle. Y yo creo que esa cuestión de enseñar no es una cuestión de un momento, de un inicio, de un mes o de un tiempo. Es una cuestión de largo tiempo, de un largo proceso en la cual la persona está siendo discipulada, atendida por la iglesia. No podemos convertir a los nuevos creyentes en simples números que llenan nuestro listado de feligresía. Tenemos que convertirlos en discípulos de Jesucristo. Quiero dejar claro que no estoy hablando en contra de los números. No siempre prestar atención a los números es un error. La palabra nos dice que el día de Pentecostés, y el escritor anota la cifra, en el día de Pentecostés se añadieron 3,000 personas a la iglesia. Por lo tanto, de alguna manera se contabilizaba el número de personas. No sé cómo habrá sido, pero de alguna manera se contabilizaba. Jesús también prestó atención al número, escogió 12 discípulos, mandó a predicar a 70 de dos en dos. Es decir, no estamos hablando en contra de los números. Los números es una marca del progreso. Los números nos dejan ver cómo va la obra. Los números nos dicen muchas veces cuál es la eficiencia de nuestro trabajo, pero debemos tener cuidado de no convertir el evangelio en un negocio, en una empresa donde nos interesamos solo en el beneficio que recibimos y no en el discipulado, no en la atención. Muchas veces los miembros llegan a la iglesia, son bautizados y luego no son atendidos nunca más por nadie. Porque ya lo bautizamos, porque ya cumplimos la meta, porque ya tenemos un miembro más, alcanzamos un número más. No es así como funciona. Dios no está muy interesado ni en la meta, ni en el número, ni en el listado de feligresía. Y fíjese que digo muy, porque creo que sí es importante la meta, que sí es importante el listado, sí es importante el número. Pero por encima de todo eso, Dios está interesado en el discipulado. Dios está interesado en el carácter cristiano. Dios está interesado en el progreso, en el crecimiento, en la enseñanza. Pero lamentablemente muchas veces como iglesia cometemos el error de estar más enfocado en el número que en el proceso de discipulado. En segundo lugar, segundo error que cometemos como iglesia muchas veces en este ministerio, y es exigir de los nuevos convertidos un nivel de santificación elevado sin comprender que se trata de un proceso. Y yo creo que pues lo he mencionado muchas veces en estos dos estudios. Tenemos como iglesia que comprender que la santificación es un proceso. Hermano amado, miembro que llevas mucho tiempo en la iglesia, misionero, ungido, llevas 40 años, 30, 50 en la iglesia. Hermano amado, todavía estás en un proceso. Y si no lo entiendes, mírate hacia adentro y busca tus pecados ocultos. Todavía estás en un proceso. Imagínate el nuevo convertido, el que acaba de llegar a la iglesia, está recién iniciando su proceso. No puedes exigir de esa persona un nivel de santificación o de espiritualidad elevado porque él sencillamente está comenzando. Cristo compara el crecimiento cristiano con el desarrollo de la vida humana que comienza con el nuevo nacimiento. Usted no toma a un niño recién nacido y lo lanza al piso para que camine, ¿verdad que no? Usted no toma a un niño recién nacido y le da un bistec de carne, claro que no. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje, en la que poco a poco el niño va creciendo, en la que poco a poco va adquiriendo responsabilidades, en la que poco a poco aprende a caminar, a hablar, a comer, a suplir sus necesidades. Es un proceso largo, es un proceso doloroso, es un proceso tedioso, es un proceso que molesta en el hogar, que causa trabajo. Pero es un proceso gozoso al ver el crecimiento y el desarrollo. Bueno, de igual manera en la iglesia, este proceso de conversión de un alma es un proceso lento. El proceso de santificación del creyente es un proceso lento, es un proceso doloroso, es un proceso que va a causar trabajo, que va a causar molestia al resto de los miembros, pero es un proceso de gozo
al poder ver la obra de Dios en una persona. También la palabra compara el crecimiento cristiano con una vid que crece, que se desarrolla, que el fruto comienza siendo una semillita hasta que se madura. En ambos casos, en ambos ejemplos, el común denominador es que el proceso de desarrollo dura años. No podemos pretender plantar la vid hoy y mañana cosechar el fruto. No podemos pretender tomar a un niño de 5 años y que se comporte como un adulto. Tampoco podemos pretender tomar a un creyente recién convertido y que esté listo para caminar solo, para ser santo, para guardar la ley, para obedecer la palabra inmediatamente. El proceso de discipulado es lento. ¿Por qué? Porque todas las personas no son iguales. Cada uno de los discípulos emprende junto a Cristo un camino único, irrepetible. Dios trata con todas las personas de forma individual y diferente. El discipulado no es un método que se puede estandarizar. ¿Por qué? Porque todos nosotros no somos iguales ni llegamos a Dios en la misma condición. Cada discípulo debe luchar con sus propias miserias junto a Dios, contra su naturaleza que muchas veces le impide confesar sus pecados, pedir perdón, admitir sus errores y regresar a Dios. Hermanos amados, no podemos exigir de los nuevos convertidos cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer. En nuestro estado, en nuestro proceso, en nuestro nivel espiritual, seguimos cometiendo errores. Seguimos teniendo cosas que nos cuestan trabajos, seguimos teniendo pecados contra los que estamos luchando y muchas veces queremos exigir del nuevo convertido un nivel espiritual que nosotros mismos en nuestra condición no tenemos y que nosotros mismos por el tiempo que llevamos en la iglesia deberíamos estar a un nivel en el que no estamos. Cristo le criticó esta actitud a los fariseos en Mateo capítulo 23, versículos 2 y 4, donde dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermano amado, esta actitud no es de Dios. Esa actitud de juicio, de condena contra nuestros hermanos más pequeños, contra nuestros hermanos que cometen errores, contra nuestros hermanos que no tienen el nivel espiritual que tenemos nosotros, quizás que llevamos muchos años en la iglesia, ni tienen por qué tener el nivel de santificación que nosotros tenemos. Y muchas veces pasamos la vida señalándolos, pasamos la vida pues intentando aplastarlo, intentando desmotivarlo, sin comprender, sin ayudarlo, sin ser un punto de apoyo para ellos en lugar de un dedo que señala y que juzga su vida espiritual. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser ayuda, nosotros estamos llamados a ser de bendición y a comprender por encima de todo que es un proceso y que es la obra de Dios en la vida de mi hermano. Es la obra de Dios en la vida del nuevo creyente que necesita tiempo para crecer, que necesita tiempo para madurar. ¿Te va a dar trabajo? Sí. Yo lamentablemente he escuchado a algunos pastores decir lo siguiente y me parece algo extremadamente peligroso y extremadamente fuera del evangelio. He escuchado a algunos hermanos, líderes y pastores decir que ellos no bautizan a una persona porque después lo que va a hacer es darle más trabajo. fulano no lo voy a bautizar, fulano, bueno, que siga visitando la iglesia, pero yo no lo voy a atender, yo no voy a dedicar mi tiempo en él, porque después lo que hace es darme más trabajo. Hermanos, ¿y quién te dijo que el trabajo se acababa cuando lo bautizabas? ¿Quién te dijo que el trabajo se acababa cuando lo convertías en un número en el listado de feligresía?
El trabajo sencillamente continúa, el trabajo es mayor, es más grande, porque las luchas de esa persona es más grande. Y si de verdad tú quieres seguir el ejemplo de Cristo y ser alguien que discipula, tú debes entender que es algo que te va a costar trabajo y trabajo de verdad. A la iglesia le cuesta trabajo, le va a costar esfuerzo el poder convertirse verdaderamente en personas que cumplen la misión, que discipulan a otras personas, pero el gozo que produce en el corazón, el poder ver a una persona saliendo de las tinieblas, viniendo a la luz y siendo santificadas por Cristo, y que finalmente sea salva por Jesucristo, es mayor que cualquier trabajo que nosotros podamos hacer y que nos pueda costar el proceso de discipulado. Y en tercer lugar, otro error que cometemos y que tiene mucho que ver con este es juzgar el estado espiritual de los nuevos creyentes en base a nuestra apreciación. Muchas veces nos olvidamos que nosotros somos simplemente un instrumento de parte de Dios para transmitir las buenas nuevas de salvación, y nos terminamos convirtiendo en jueces para juzgar a las personas. Las sentenciamos al infierno o juzgamos sus actitudes cuando esa no es la tarea que nos corresponde a nosotros. Nuestro deber consiste simplemente en transmitir el mensaje a todo aquel que tengamos la oportunidad, pero al final solo Dios juzgará a las personas de acuerdo a lo que haya en sus corazones. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra sobre ciertas cosas y amonestar a quienes estén haciendo cosas fuera de la voluntad del Señor, pero bajo ninguna circunstancia tenemos que ir por la vida condenando y juzgando a la gente. Repito la idea porque creo que es importante. Nosotros enseñamos lo que dice la palabra. Posiblemente en algunos momentos en amor amonestemos a los que estén obrando fuera de la voluntad del Señor, pero bajo ninguna circunstancia nosotros estamos en la actitud del juez que juzga y condena a alguien sin entender sus motivos, sus razones y su vida. De haber sido así, no tendríamos una Biblia, sino una hoz en la mano para juzgar y condenar. Solo Dios juzga a las personas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Y la palabra nos dice en Romanos capítulo 14, en algunos fragmentos de este texto: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¡Qué belleza de texto! Dice el apóstol Pablo: yo entiendo que comer lo sacrificado a los ídolos no es nada, pero si a mi hermano le hace tropezar eso, yo limito mi libertad en amor a mi hermano, porque lo que más me interesa, lo que más me importa, no es ser yo una persona libre y ser yo una persona que juzga, o ser yo una persona pues en un estado espiritual muy elevado y que me pongo por encima de él. Dice Pablo: no, yo limito mi libertad, dejo de comer carne por amor a mi hermano. ¿Para qué? Para ayudarlo, para bendecirlo, para levantarlo, porque esa es mi misión como hijo de Dios. Hermano, qué bueno que nosotros como iglesia entendamos en nuestro trato hacia los nuevos convertidos, hacia los que recién están llegando. Qué bueno que tú y yo entendamos esta verdad. Entendamos que debemos tratarlos como niños espirituales. Nuestra labor hacia ellos en esta área debería ser alentar,
consolar, edificar, levantar, ayudar, dar ánimo, bendecir. Nosotros no somos los jueces que condenamos, somos los hermanos, los siervos que amamos a nuestros hermanos e intentamos por todos los medios posibles ayudarles en su lucha espiritual. No intentamos acabar de apartarlos de la iglesia, intentamos por todos los medios posibles serle de ayuda espiritual y de bendición. El apóstol Pablo entendía esta verdad. 2 Corintios 2, versículos 5 al 9. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él, pues también con este propósito os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Hermano amado, esto lo está diciendo el apóstol Pablo de una persona que lo había agraviado, que había hecho algo en contra de él. Dice el apóstol Pablo, él hizo algo en contra mía y todos ustedes se entristecieron junto conmigo. Pero basta solo la reprensión. Ahora la actitud de ustedes es perdonarlo, consolarlo, ayudarlo, levantarlo, confirmar el amor hacia él con el propósito de ayudarle, de levantarle, de bendecirle y de que se arrepienta y regrese a Dios. ¡Qué bendición! Esa es la actitud correcta de la iglesia que ama, de la iglesia que bendice, de la iglesia que ayuda al nuevo creyente. Amados, si solo evangelizamos, podríamos edificar rápidamente congregaciones superficiales. Pero si nos arriesgamos a poner nuestro énfasis en la necesidad de hacer discípulos, el crecimiento será lento, frustrante y doloroso, como los dolores de parto, dice la palabra, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es verdad que será doloroso, pero Cristo será el que edifique la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Será doloroso el proceso, será trabajoso, pero Cristo edificará la iglesia y Dios dará el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Sencillamente predicar el evangelio, pues es algo sencillo, es algo que podemos hacer y no nos cuesta mucho trabajo, pero discipular es una tarea difícil. Hacer discípulos en los términos bíblicos no es fácil, pero es una orden que Dios nos ha dado y debemos llevarla a cabo de la forma más fidedigna posible. Es mi deseo que el Señor les bendiga abundantemente a todos y que este estudio de la palabra del Señor sirva para que podamos cada día ser la iglesia bíblica que predica el evangelio y que hace discípulos. Que Dios te bendiga abundantemente. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. La bendición del Señor sea con todos.